Hola, no sé si está muy alto ahora. No, muy bien. Sí, bien. Bueno, primero muchas gracias por venir porque ya esta semana lo repetí varias veces en los clubes y con la gente, pero esto se hace para vosotros, ¿no? Y que además de hacerlo para vosotros, nos gusta hacer con vosotros, que estén aquí, son la parte fundamental, además de los escritores que vienen a hablar hoy aquí. Estamos ya en la quinta edición. Y así más, yo voy a pasar a presentar quién está hoy conmigo aquí en esta mesa, en este banco, lo que sea. Nuestra invitada portuguesa, Joana Berto, en la versión castellana sería Joana Bertolo o algo así, ¿no? Pero que siempre se hace estas versiones. Ella es licenciada en Diseño y Comunicación en la Facultad de Bellas Artes. Y voy a ser muy sencillo porque como ya vamos a hablar un poquito tanto de la vida como de la obra, voy a dar solo así algunas indicaciones, ¿no? Su primer libro fue Diálogos para el final del mundo, después vino Había, ¿no? Un conjunto de historias que empezaban con esta palabra Había, después vino... 9, ahora ya me lo olvido un poco, pero para contestar, a mí me encanta y fue muy importante para mí cuando me di cuenta que los otros me empezaban a mirar como escritora, pero es una cosa que me eligió a mí, que yo no elegí. Escribir sí, pero, porque siempre escribí, pero escribí como proceso para hacer otras cosas, para hacer cine o teatro o todo tipo de proyectos. Para mí siempre la creación artística empezó por un texto, así que veo texto con una forma más alargada, ¿sí? Y siempre me interesó mucho contar historias, la comunicación. Mi curso fue de diseño y comunicación, y el texto siempre me apoyó en eso para pensar. Y en algún momento, gracias a un premio de un primer romance, claro, me puso la posibilidad de, y si hago eso más en serio. Pero aún para mí es un camino muy abierto, porque ahora estoy trabajando mucho con el escenario, con teatro y con danza, y para mí es como siempre está explotando en todas las direcciones. Es una posibilidad que no quiero cerrar, aunque me encanta que me vean como escritora. Y que, ya que nos hablabas de tu primera obra, ¿no? Que quería hablar un poquito sobre eso, que nos hablasen un poquito sobre esto, cómo es tener la primera obra por primera vez en las manos y un poco lo que les llevó hasta esa primera obra, si ya tenía mucha cosa escrita antes, mucha cosa en el cajón, y cuál fue la emoción o la sensación de tener ese primer libro publicado. Bueno, en mi caso particular tenía, bueno, y tengo en el cajón, o en los cajones de hoy en día, ¿no? Que son los discos duros de los ordenadores, y luego los puntos limpios a los cuales tiras esos discos duros, que no pasa nada por ello. Bueno, pues tengo como 2 o 3 novelas, y yo no sé si realmente es que me dejo influir por la opinión de los demás, que es algo que, bueno, yo creo que la cuestión artística es un punto medio y un equilibrio difícil de explicar entre la inseguridad y la arrolladora certeza de que eres un auténtico fenómeno, ¿no? Y yo creo que van un poco dando bandazos entre una cosa y otra, y entonces la opinión de los demás te afecta. Y yo creo que, dado que hubo un punto en el cual las cosas que escribía empezaron a ser vistas y reconocidas, tiendo a pensar que lo anterior no merecía reconocimiento, ¿no? Y que está bien donde está. Y tengo así, efectivamente, bueno, algunas de ellas yo puedo decir realmente, honestamente, que realmente no son buenas, ¿no? Y otras no sabría decirlo, pero creo que están bien ahí. Y sobre la sensación de tener un libro en el mercado, pues claro, es una cosa bastante emocionante y conmovedora, y porque hay una de las supongo que luego hablaremos de esto porque es un tema recurrente, ¿no? ¿Por qué escribe uno? ¿Por qué empieza a escribir? Hay miles de respuestas.
Una de las muchas que se dan, yo creo que cuando la gente se sincera, es la vanidad, ¿no? O incluso la vocación de celebridad. Por supuesto, cuando ves que producir y lanzar un libro, aunque ese libro sea lo que sea, La conjura de los necios, no es para tanto, pues entonces ya te pones a relativizar, ¿no? Pero lo que no me parece justo es relativizar después, ¿no? Hay que ser un poco sincero y honesto otra vez y reconocer que es una satisfacción que tiene un poco de contradictorio. ¿Por qué estás tan contento? Pues porque te lo han elegido y te lo han sancionado y han dicho, esto vale. Pero si eres un verdadero artista no necesitas esas satisfacciones que te den los demás, ¿no? Pero por supuesto yo las necesito porque la vanidad y la necesidad de ser uno reconocido, ¿no? O de que le quieran a uno más, como les dice Valles Chirique, pues ahí existe, ¿no? Y es innegable en mi caso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y por eso la historia de mi primer romance es muy importante para mí, porque en un primer momento fue totalmente fallido, sí, puede ser. No me acuerdo muy bien de la motivación que me hace sentar finalmente para escribir una historia larga, pero nunca tuve eso de voy a escribir un romance. Lo que me pasó es que yo estaba en Berlín y estaba trabajando en un documental muy especial en un lugar muy intenso que se llamaba Dropping Knowledge y que quería cambiar el mundo. Y así que hicieron la mesa más grande del Guinness, la mesa redonda, y invitaron 100 visionarios de todas las áreas del mundo todo para hablar durante 9 horas sin parar para una cámara, 100 cámaras, y contestar 100 preguntas que previamente habían sido como votadas online en todo el mundo. Así que eso era como una síntesis de lo que es más importante en nuestro tiempo con las personas más importantes de nuestro tiempo, desde amor, economía, guerra, agua, ambiente, todo lo que pueden pensar, había una pregunta. Y ellos estaban ahí con la cámara delante y durante 9 horas sin parar, una pregunta después de la otra, lo contestaron. Y mi trabajo con una equipa muy grande de gente era editar esas 9 horas de footage, de imágenes, a una hora que los editores seniors, la gente que sí iba a hacer el filme, podrían después ver. Y eso fue muy loco para mí, porque era una sala como esta muy grande, llena de pantallas, y la gente con sus auriculares, y solo se escuchaba esa cacofonía de sabiduría, pero todos esos mensajes al mismo tiempo, como un hipertexto. Y yo aprendí mucho en ese proyecto, pero en algún momento por problemas personales me despidieron. Y yo estaba en Berlín y nevaba y me quedé muy mal. Y fue ese texto de que Diálogos para el fin del mundo, para el final del mundo, nace de una necesidad de hacer una catarsis de esas voces que seguían en mi cabeza. Y lo hizo, y era mi primer romance, y después volví a Lisboa antes de irme a Buenos Aires. Y fue ese el momento, porque lo de a mis amigos, hizo como una edición de autor, como hizo 20, y le di a 20 personas que yo tenía mucha confianza, y le envié a editoras y premios, y en ese momento, en un mes, o el tiempo que la gente llevó a leerlo, entendí que nunca iba a ser escritora, porque la gente lo odió. Mis mejores amigos me decían, es ilegible, ¿se dice? Ilegible, como no, me gustas mucho, es muy mi amiga, pero no voy más allá de la página 20. Y eso en ese momento, bueno, no voy a ser escritora, fue así como me costó, claro, pero
lo dejé atrás y fui para Buenos Aires, y Buenos Aires fue el año más productivo de mi vida. Yo escribí, y así que ahí creo que fue muy importante porque me fijé en una matriz que era independiente de la mirada del otro, y solo después, pasado un año, cuando yo ya había desistido de querer la aprobación ajena, es que ese mismo libro que era imposible de leer ganó un premio muy importante, y una editora que para mí es la más importante me pidió para editarlo, así que fue una situación de sueño, pero yo ya estaba como muy lejos, yo estaba como escribiendo otras cosas, y eso para decir que la historia del primer romance fue muy importante para mí, y también claro que uno siempre cae, y después al tercer romance quiero mucho que la gente le guste, porque eso es normal, pero ese momento para mí fue determinante. Cuando toda la gente lo rechazó, yo seguí escribiendo. Bueno, lo que me parece muy bien es que tus amigos te expusieran su opinión así con esa confianza, ¿no? Porque normalmente la gente no hace eso, todos pues aquí tenemos afición a la literatura y leemos textos de amigos, y pues para eso está el silencio, ¿no? El silencio elocuente, pero bueno, era realmente muy difícil de leer. Y también quería decir una cosa que bueno, es una estupidez, pero resulta que mi primer editor, la persona que se interesó por un libro mío, se llama Bertolo, como tú. Se apellida Bertolo, sí, pero es un magnífico editor español recientemente retirado, pero bueno, es portugués, perdón, es gallego. O sea que, vamos, no sé si tendrá algún parentesco contigo, entiendo que no, pero vamos. Es muy interesante. Sí, va sin H, Bertolo. Sí. Ahora que Joan estaba hablando de los lectores, ¿no? y de la recepción de sus libros, Fernando, ya tienes 5 novelas, bueno, 5 libros en realidad, uno es una novela, otra los puedes considerar crónica, sueltos, no sé cómo los clasificas, ¿no? Pero es una obra bastante prolífica, ya, digamos, un escritor prolífico. ¿Ha cambiado algo, o cómo ves tú tus lectores? ¿Han cambiado desde el principio hasta el final? ¿Cuál es tu relación con los lectores? ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras transmitir? Y tú, Joana, lo mismo, ¿alguna anécdota especial de tus lectores a lo largo de tu trayectoria? Porque tú también tienes ya 4 o 5 obras publicadas, ¿no? 4 o 5 lectores. Sí, bueno, no sé, los lectores, es verdad que antes lo comentaba, ¿no? Para mí lo más satisfactorio de un lector es, por supuesto, no conocerlo, y, o sea, que no sea alguien de mi círculo de amistades, y también incluso alguien que se parezca a mí lo menos posible, ¿no? Yo creo que la aspiración, bueno, no diría de universalidad, pero bueno, de compartir algo con la gente, pues hace que sea más interesante compartirlo con alguien que no se corresponde con tu franja de edad, que no vive en tu mismo tipo de barrio. Y lo más interesante, claro, siempre ha sido pues, lectores insospechados e incluso gente, bueno, por ejemplo, nunca me ha ocurrido ese tipo de circunstancias extrañas de ir en un vagón de metro y ver que alguien lee un libro tuyo. Me ocurrió una cosa muy simpática que fue en una librería de segunda mano encontrar un libro mío. Y no, bueno, no, pero tenía una explicación, y es que era en la ciudad en la que vivía, en el pueblo en el que vivía una prima mía, que yo creo que se había dedicado a regalarlo discriminadamente a sus amigos, y alguien llevó el libro, ¿no? Pues le hice un servicio al librero porque se lo firmé y dijo, esto ya no lo vendo. Pero los lectores en general, es que una cosa que no me gusta, como digo, es que se parecen demasiado a mí. No sé si decir que muchos son muy parecidos a mí, entonces pues yo, hombre, todo igual que todos los votos valen lo mismo, nos parezca mejor o peor, todos los lectores valen igual, ¿no? Pero lo que me gustaría pues, es tener un lector absolutamente remoto, desconocido. Esto que dicen de para quién escribes, que están, bueno, no sé si para los lectores, para mis lectores, cada uno dice una cosa. Tomás Berjar dice que él escribe para él mismo. Yo, de hecho, con mi seguridad galopante, solía decir que nadie escribe para sí mismo, sino que todos lo hacemos para que alguien lo lea, incluso la lista de la compra, ¿no? Que dejamos en casa. Pero después de leer eso, y como me parece una persona tan inteligente, pues empieza a pensar que a lo mejor es verdad que solo lo hago para mí mismo. Él dice que todo el mundo hace todo para sí mismo, el panadero también, el acróbata, fijaos, ¿no? Alguien que como un acróbata que lo hace para el deleite de los demás, o un panadero que lo hace para que las cosas se acoman a nosotros. Pues no, también lo hacen para ellos mismos. Y entonces,
eso tal vez debería conducirme a dejar de preocuparme por mis lectores, por cómo son, ¿no? Por mi lector ideal, que me temo que no existe. No sé si tú tienes alguna anécdota un poco más interesante No, nada muy anecdótico. Yo también no tengo la noción de quién me está leyendo. Claro que pasa de conocer a alguien y esa persona que nunca he visto y me dice, me encantó tu libro. Y yo, ¿cómo esa persona? Siempre para mí me causa algún asombro de saber que más allá de mi papá y mi mamá y mi hermano y mis amigos que me dicen que es imposible leerme, hay gente que está ahí leyendo. Por eso, por ejemplo, pero lo pienso y lo busco porque, por ejemplo, en las experiencias con el teatro, me encanta, yo no estoy en palco porque hago la dramaturgia, pero siempre estoy ahí. Y al final a esa energía toda de la gente que aplaude y ves las caras y los comentarios y se cierra la energía. Y yo con los libros es más como echarlo a un lugar muy oscuro y quedarme como escuchando a ver si algo... Y por eso también momentos como ese son muy importantes para mí, para saber que no estoy trabajando para el vacío, ¿no? Que hay gente ahí que está leyendo, bueno, en este caso no mis libros, pero libros, porque se lee poco y eso me da angustia. Y no me imagino quién está comprando mi libro y leyendo, pero sé qué pasa porque hay números. Y con vuestra trayectoria, ¿no? Hace 2 años tuvimos una charla sobre el escritor pluriempleado, ¿no? Ya hablamos aquí que Fernando es librero, también esta tarde me comentabas que dabas clase de escritura creativa, tú también escribes para teatro. Un poco, ¿cómo todas estas tareas que están todos siempre alrededor de la escritura, cómo influencian vuestra escritura? Y si es algo que lo hacen porque lo tienen que hacer, porque hay que ganar dinero para continuar a escribir libros, o si eso hace parte de vuestra forma de escribir. Bueno, en mi caso, concretamente la enseñanza, bueno, no vamos a hablar de enseñanza, ¿no? La práctica, la puesta en común de escritura creativa, claro, me acostumbra a objetivar mucho más el hecho literario y a pensar más sobre ello, pero afortunadamente yo creo que no afecta en mi manera de trabajar o de escribir. Cualquier experiencia laboral, bueno, básicamente las historias dan de eso, ¿no? De trabajo o de amor, ¿no? Me refiero a las historias en general. Entonces, las experiencias, por supuesto, que enriquecen y, claro, yo por supuesto que lo hago por dinero, yo todo lo hago por dinero, en realidad, sobre todo, trabajar, por supuesto, ¿no? Esas cosas del enriquecimiento personal, pues no las acabo de entender, ni bueno, no las acabo de creer, ¿no? El caso es que, por ejemplo, la librería, el trabajo en librerías que desempeñé durante mucho tiempo, pues bueno, de hecho me valió para algunos de mis libros. El primero, de hecho, se llama Curso de Librería, que es el relato de una experiencia personal convenientemente ficcionada o manipulada, vamos. Bueno, no es el relato, sino que guarda ciertos paralelismos con ese relato, de un curso de formación ocupacional donde te enseñaban a trabajar como librero, ¿no? Bueno, unas cosas estas que se hacen en el siglo XXI. Y en sucesivas obras he trabajado sobre todo con el pequeño comercio como telón de fondo, ¿no? Porque para mí la tienda sigue siendo todavía, incluso en estos tiempos de virtualidad, un espacio narrativo extraordinario, ¿no? Bueno, como son otros, las oficinas, la biblioteca, hay un montón de ellos, ¿no? Pero a mí la tienda, el negocio, me parece un asunto literario de primer orden muy interesante, ¿no? Por la manera en que se relacionan las personas, por la presencia física del dinero. Hay un montón de cosas que hacen de por ejemplo, una librería un lugar muy interesante para una ficción, más que, por ejemplo, un taller de escritura creativa, ¿no? Porque además sería difícil hacerlo sin incurrir en metaliteratura y en cosas que, bueno, a mí no me interesan mucho, ¿no? No sé si tus múltiples ocupaciones artísticas de alguna manera acaban en tu obra literaria. Sí, claro, yo preciso de dinero como toda la gente, pero no tengo la sensación que hago nada por dinero, como con honestidad. La literatura se gana muy poco y creo que en el contexto portugués
hay muy pocos autores que viven solamente de eso. Creo que en la generalidad la gente acumula empleos. Y a mí me va bien porque necesito, no sé cómo reaccionaría si estuviera dependiente de escribir como por ejemplo un libro todos los años o algo así, porque necesito mucho de ese espacio de libertad y quiero poder darme al lujo de escribir un libro que no venda bien. Y eso es importante para mí, así que prefiero que la literatura no dé mucho dinero, que dé mucha experiencia y viajes y esas cosas, y que va a buscar mi plata a otro lado. Y ese otro lado empezó por ser las clases, que era una cosa que yo no me imaginaría hacer, pero al final me resulta muy bien, porque me encanta trabajar así con grupos pequeños, y me encanta dar clases, y es algo que hago con mucho placer. Y más allá me da plata. Y después el teatro, que fue algo que yo perseguí como el cine, ¿no? Y también al final me da plata, pero sí, tengo mucha suerte. O sea, que te cae dinero en todas partes. Suena mejor de lo que es. Entonces, Fernando, ya analizando un poco más tus escritos y tus novelas, y ya que has mencionado la venta, ¿no? En ese sentido, los escritos de Fernando, a mí me llaman mucho la atención estos personajes que están en torno a, siempre un poco obsesionados con el marketing, pues hablo de la tienda, ¿no? Espacios en torno a la venta, el lenguaje de la economía. ¿Esos narradores son víctimas de la neoeconomía de alguna manera? ¿Sales del lenguaje de la economía o están sometidos a él? Bueno, en realidad, la economía me parece una ocupación muy respetable, ¿no? Y los estudios económicos y el dinero forma parte de nuestra vida, ¿no? No es más que nada lo que me interesa de todo esto es, bueno, veamos, yo he trabajado durante mucho tiempo en una librería donde había especializada en psicología, donde se vendía mucho libro también ya de una especie de pospsicología, que es todo esto que llaman el coaching, y es la literatura empresarial, ¿no? Que muchas veces es una especie de filfa o de camelo, de broma, yo creo, de poesía en torno a las relaciones económicas y a las relaciones comerciales, pero que a mí me parecía una tomadura de pelo pues, muy divertida y ocurrente. Y por eso me gusta, y yo creo que sobre todo donde más lo hago es en el joven vendedor y el estilo de vida fluido, pues incluir todo ese tipo de lenguaje y esos esquemas mentales, ¿no? Y esa gran broma que yo considero que es el marketing. Hombre, por supuesto que el marketing es una técnica, son técnicas de venta, pero el marketing, digamos, justificado y convertido en una especie digamos, como una de las bellas artes, ¿no? Como disciplina casi filosófica, ¿no? Y en realidad lo que hago es manosear los lugares comunes, porque los lugares comunes, aquellas ideas facilonas que se nos vienen a la cabeza y que nosotros reproducimos pensando que acabamos de decir alguna auténtica maravilla, que estamos soltando un proverbio hindú de gran categoría, bueno, pues eso me parece, todos incurrimos en eso, evidentemente, y lo que tenemos es que estar en guardia, ¿no? En la literatura, en la jerga del marketing se usan mucho este tipo de expresiones y de conceptos que a mí me gusta utilizar simplemente con un tono festivo, ¿no? No es hombre, por supuesto que todo el mundo que está en una tienda y que está dentro del proceso de venta y comercio está efectivamente pues, encerrado en un entorno del cual no puede salir y todo lo demás, ¿no? Pero no lo hago con un espíritu especialmente crítico, sino que la crítica creo que se genera sola. Pero además, por ejemplo, en tu última novela, sí, en Crónicas de la Era K-pop, ahí gira en torno al café, sí, a la distribución, al negocio del café y a las diferencias del café en Corea. Sí. También en el estilo de vida fluido creo que estás un poco en torno a la cerveza, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación con estos productos? Bueno, pues, es menos interesante, o sea, es menos intensa de lo que solía.
Sí, por ejemplo, pues la cerveza para mí era una gran pasión y yo daba una especie de militancia, ¿no? por la cerveza y que bueno, ahora ya pues cada vez practico menos porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Por razones biológicas, ¿no? Que cada vez me sienta peor. Y el café, bueno, me gusta el café y soy un consumidor de café, pero no me lo tomo muy en serio. En general no me tomo casi nada demasiado en serio, ¿no? Y el café, por ejemplo, tenía la particularidad de que en Corea del Sur es, pues bueno, donde estuve por unas circunstancias y que es un lugar interesantísimo que os recomiendo, pues hay una gran pasión por el café, una especie de locura realmente, más que una moda, por el café y por las cafeterías, que me di cuenta de que era una especie de hilo conductor para explicar una sociedad, explicar una serie de historias que podían reflejar una sociedad, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo lo demás viene por añadidura, pero no sería más justo que yo especificara la locura consumista o el occidentalismo y esa serie de cosas, ¿no? Pero evidentemente guarda relación con eso. En el caso del café, como digo, no es una pasión mía, sino que sentían yo creo que es una pasión que atraviesa la sociedad coreana y me parecía interesante a efectos literarios, ¿no? Constatarla. Hablando un poco sobre estos temas de la actualidad, ¿no? El marketing, en el último tuyo también aparece un hombre con un nombre coreano que es de neuromarketing, ¿no? Un cínico por ahí. También Joana utiliza el Facebook, hace a ver si lo podríamos enseñar. Hace como una revolución, ¿no? De los años 60, hay muchas cosas en ese libro, no te preocupes, y hacer como la revolución de los años 60, si hubiese Facebook, también habla en uno de sus libros de la escritura inteligente, saber cómo estas cosas del día a día han penetrado en vuestra literatura y si tienen la preocupación de ser escritores actuales, si creen que esto hace de vosotros escritores más actuales. No creo que tengo esa preocupación como militancia, pero uno vive en su entorno y son los estímulos, son las cosas que me tocan, que me conmueven. Ese cuento en particular es específicamente el mayo de 68 francés, se hubiera Facebook, porque un poco es una parodia. Yo estoy en Facebook, pero hay todo un movimiento de indignación contida ahí, que la gente se va y indigna mucho, pero nada pasa de ahí y nada se hace. Y no sé, en ese momento yo estaba ahí y parecía que todos los días había una revolución diferente, pero que se quedaba ahí. Y porque ese libro todo es una cronología de la vida de una persona, ahí me tocaba los años 60 en Francia, en París. Y por algún motivo yo pensé, claro, me interesa mucho, como dice en el inicio, todo el tipo de texto, la gente hablando en la calle, el texto de periodismo, el texto dramático, los SMS, todo eso para mí, estamos siempre contando historias unos a los otros, ¿no? Se nos juntamos en el café, son nuestras identidades, ya estamos en narrativa y yo trabajo mucho a partir de eso. Si eso es actual, eso es muy actual, pero también es muy universal, es lo que nos hace humanos, porque siempre estamos cargando esas historias que creemos que somos nosotros, ese tema de la identidad. Y para mí me parece muy interesante la ficción, la autoficción, la ficción del otro, para desconstruir, pero también para intentar entender esos mecanismos de por qué contamos esas historias, y en términos políticos y de la actualidad se podemos contar las historias de una forma diferente. En tu escritura, Fernando, existe mucha ironía, yo lo llamaría una ironía espacial, ¿no? En la selección de los espacios, tienes unos microcosmos obsesivos, ¿no? A los Faulkner un poco, y te giras en torno a estos microcosmos que a la vez
Y yo creo que esto también es característico de la escritura de Joana, unifican de alguna manera el cosmopolitismo, o sea, utilizáis unos espacios pero que de alguna manera uniformizan Corea con la Vaguada en Madrid, ¿no? Con un centro comercial madrileño. Tú dices, la rutina en el barrio del Pilar o en los rascacielos de Corea pueden estar hechos de la misma masa cómica. ¿Cómo ves la ironía en vuestra escritura? Bueno, la ironía, de la ironía también se sale, ¿no? Es como dice la gente esta respecto a las adicciones y las drogas, ¿no? Yo tengo una afición, creo, a la ironía que no, oigo rumores al fondo, ¿no? Pero por supuesto intento dosificarla, autorizarla o usarla en pequeñas dosis y creo que lo importante es no convertirla en vitriolo, ¿no? Porque no por nada, sino porque simplemente deja de interesar, deja de funcionar. Y a mí también, cuando me enfrento a un texto doblemente irónico, doblemente mordaz, pues también acabo alejándome de él. Por supuesto que la ironía es también algo que yo creo que puede provocar rechazo, pero también una cierta ternura, ¿no? Es una manera prudente de acercarse al mundo. Y por otra parte es algo en lo cual, bueno, no me gustaría decir que milito porque no me gusta la militancia, ¿no? De hecho, en parte tiene que ver con la idea de militancia que rechazo casi frontalmente, ¿no? La ironía creo que es lo contrario de la militancia y de decir las cosas con solemnidad y de estar absolutamente seguro de algo y de tener una serie de causas y banderas por las que luchar o por las que, por ejemplo, hacer literatura. No es mi caso en absoluto, no tengo muchas verdades absolutas y por eso tal vez recurro a la ironía, porque además creo que es una manera y una forma de dorar la píldora, ¿no? de hacer más llevadero este paso por la existencia, ¿no? De nuestra pequeña vida. Alguna cosa. Ahora hablando un poco de tu último libro, ¿no? Que es explicando un poquito, y ya lo explicarás mejor, es la biografía, dicho así de forma muy sencilla, ¿no? La biografía de René Bertolo, que es un pintor, músico, uno de estos artistas que hacía todo. Hace poco hablamos de él aquí en Las Conchas, en Los Inclasificables. Se habló de él por su revista, que fue un marco en las publicaciones independientes en Portugal. Y esta biografía, ¿no? Que ya por sí es muy inusual, ¿no? Porque es una persona que tiene una vida que no es una vida tan normal, también con muchos viajes como tú, todo. Pero tú, además de documentarte, buscar esas fuentes, le dices, voy a dar otra vuelta a esta historia y le voy a poner una ficción sobre casi una historia que podría ser una ficción en sí misma. ¿Cómo fue todo este proceso de crear las historias, de organizarlo? Un poquito si nos explicas esto. Bueno, se puede, porque fue muy orgánico. Había muchas cosas que yo quería hacer al mismo tiempo que convirtieron de una forma muy agradable, pero no tenía un master plan para eso. Es como fui siguiendo. Claro, por el nombre se ve que es familiar mío, pero yo nunca lo conocí. Es como primo lejos de mi papá. Pero claro, como hicimos un percurso muy parecido en las Bellas Artes y todo eso, cuando aprendí que tenía un álbum de música electrónica, pensé que digas. La encomendé y estaba justo en todo termina en Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires y recibí ese CD que se llamaba Un argentino en el desierto. Y yo ya sentí que eso era como, no soy muy de esas cosas, eso es un sinal, pero en ese momento me dio un calafrío. Y sé más castellano que pienso. Y me puso a escucharlo y era muy duro, era ese electrónico muy brutista, muy baruco, pero yo me quedé encantada y supe en ese momento, 2009, que tenía que hacer algo con eso.
pero no sabía qué. Entonces empecé estudiando KW Gibson, esa revista, y me di cuenta que toda esa generación del exilio portugués que se van sobre todo a París porque había una dictadura en Portugal, tiene algo muy especial y que no está aún en el consciente colectivo, como los conocen las personas que saben de arte, pero la gente no los valora, porque aún no hay tiempo para tornarse historia, creo, porque es muy reciente, pero es muy valioso, y yo quería hacer un homenaje a esa generación, más que una biografía de Gené. Y fue eso que hizo, pero mis 2 últimos libros son biografías. En el último, antes de eso, yo inventé una personaje, una coreógrafa, y tenía mucha libertad de ir a su vida íntima, a todo eso. Y cuando me confronté con un hombre que existió realmente, me confronté con pudor. me confronté con el pudor de las cosas que yo, claro, aprendía porque estaba conociendo muchos de sus amigos, pero no quería ponerle en el libro. ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir? Ya era para mí un ejercicio muy literario. Así que son 18 cuentos, como cada uno se refiere a una música del CD de música, porque el CD tiene 18 temas. Y en cada uno yo sigo su vida desde 1935, que Gené nace cerca de mi papá, en Alhandra, hasta que muere en 2005. Y me dio la oportunidad de conocer todo un periodo de la historia de mi país, todo un movimiento que para mí fue muy importante. Y a medida que yo estudiaba, intentaba hacer como esas síntesis que al final son los cuentos, pero era solo como era también una impresión que yo me quedaba de esas personas, de ese momento, así que hay siempre una ligación a la realidad, pero al final el libro es ficción, y no tengo la idea de cuánto uno aprende realmente sobre ese hombre. Porque yo me di mucha libertad y inventé muchísimo, así que hay que hablar con los lectores sobre eso. Ya que hablas de la estructura, de la forma del libro, ¿no? Yo quería traer a relación otro de los libros de Fernando, que es Una pequeña reunión seguido de sueltos americanos. Esta idea de los sueltos americanos, que son viajes o trayectos en el autobús, en la Greyhound por Estados Unidos, con una forma de crónica muy fragmentaria. Suelta, sí. Suelta, ¿no? También he leído que tú has dicho que un libro es como un abono transporte. Háblanos un poco. Bueno, yo como hace mucho que no conduzco, pues tengo una relación intensa con el transporte público y también con el autobús, ¿no? Porque es un medio pues, económico para viajar y para conocer gente. Y el caso es que, bueno, este libro que se llama, la parte que se llama Sueltos Americanos, son pequeñas notas de viaje que escribí en un par de viajes que hice por los Estados Unidos, porque en su momento, hablo sobre la estructura, ¿no? de este libro. Me parecía casi la única manera de contar un viaje, y aún así lo hice con muchas reticencias, ¿no? Porque tengo un cierto problema con la literatura de viajes, ¿no? Me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, pero me gusta mucho leer libros de viajes, y creo que eso en parte es porque tengo, yo creo que un pequeño problema para entender el viaje, pese a que yo lo hago siempre que puedo, como algo que esté justificado incluso filosóficamente, ¿no? Que alguien me cuente un viaje que hace a la Patagonia para ver ciertos animales, pues yo no lo acabo de considerar ético, ¿no? A mí, yo considero que ese viaje no está justificado. Yo creo que un viaje hay que hacerlo pues porque huyes de tu país, o porque buscas dinero por trabajo, porque eres un representante, y eso es lo que me interesa de una historia, ¿no? Cuando alguien tiene que viajar por alguna razón, no por el mero placer de viajar. Entonces,
por eso me costaba mucho, puesto que esos viajes, al fin y al cabo, yo los hice con un ánimo turístico, o por decirlo así, de viajero. Me costaba mucho darle forma al libro, y al final la única, digamos, más o menos honesta que encontré fueron esos pequeños sueltos que son eso, notas de viaje y frases, ¿no? Fogonazos que remiten un poco a los recuerdos de Joe Brainard, ¿no? O de Perec. Pero el caso es que, hablando de viajes, en mi último libro, en Crónicas de la Era K-pop o K-pop, está vertebrado, digamos, por la historia de un señor que viaja a Corea del Sur como representante de una marca de mobiliario de cafetería, ¿no? Y entonces va a participar en una feria, una gran feria de café, un evento real que ocurre en Seúl cada 2 años, donde se monta ahí en un centro comercial que es como, pues más o menos como media Salamanca de grande, comercial no quería decir, en un palacio de congresos, vamos, ¿no? Se monta una gran feria en torno al café, y entonces, bueno, yo digamos que me pareció que estaba justificado contar la historia de alguien que va a un lugar tan remoto como Seúl, aunque sea en tanto que comercial de una casa de encimeras y de muebles de cafetería, más que la de un viajero, digamos, que va buscando un placer estético, ¿no? Porque yo creo que el dinero, como hablábamos antes, es uno de los grandes móviles literarios, ¿no? Algo que justifica muchas cosas, ¿no? Hablando de, y ya con esto acabo, los problemas, ¿no? Hay 2 tipos de problemas. Los personajes, no me acuerdo quién dice esto, que los personajes tienen 2 tipos de problemas, los que se inventan y los reales, ¿no? Los problemas reales pues son que tengo que comprar un vestido de comunión a mi hija y no tengo dinero, como una comedia de estas irlandesas, ¿no? De las costumbristas y tal. O que me persigue un agente porque le debo un montón de dinero. O por, en fin, problemas económicos, básicamente, ¿no? Y los problemas inventados pues son los problemas de tipo filosófico y trascendental, ¿no? Que también son los problemas del hombre moderno, ¿no? Pero a mí me parece que los problemas esenciales son problemas materiales, y sí que intento siempre ceñirme a ese esquema, aunque luego divague, ¿no? Me refiero narrativamente, vamos. Como yo y Julia somos personas adeptos al no tiempo, no tenemos ningún mecanismo de medición del tiempo, no sé cómo vamos. Así... yo tengo uno. Tiene, pero sí, yo lo veo desde ahí. Es muy nuevo, no, se llama reloj de pulsera. Son las 9. Para ir cerrando un poquito, quizá. Vamos cerrando. Yo quería preguntar un poquito sobre estos rasgos que van dejando vuestros en los libros, ¿no? Porque en tu caso, en la novela sobre la vaguada, ¿no? Dices que vas a escribir una gran novela sobre la vaguada. Aquí Joana en su último libro nos cuenta esta H que hay también, ¿no? Que le pide a su papá que si puede poner la H en el medio de su nombre, que buscan con estas, y hay muchas cosas que yo siempre cuando leía vuestras obras decía, ¿será que esto es verdad o no? Si con esta cosa del biográfico o lo falso biográfico, sea lo que sea, que buscan, ¿no? Una cercanía con el lector, realmente poner algo vuestro en las historias. Hombre, pues si lo que buscamos es dejar simplemente un recado, pues en realidad sería lamentable, ¿no? Pero porque lo importante es el objeto artístico, no nosotros y nuestras pequeñas vivencias y los granitos que queremos, las lentejitas, garbancitos, ¿no? Que queremos dejar por ahí. De hecho, hombre, yo creo que a medida que vas avanzando, pues te das cuenta de que no es tan importante, vamos, que no pasa nada, porque no dejes nada de ti, porque no dejes ningún recado a nadie, ni porque incluso hagas pequeños homenajes, estos homenajes cruzados que además casi siempre son en perjuicio de la obra, ¿no? Que no incluso son a veces pequeños, absurdos despliegues de erudición o de conocimiento concreto y absurdo que no proceden. Desde luego, cuanto menos hagas, mejor, pero mi idea, pues, claro, me doy cuenta a medida que viene a mi cabeza cuando trabajo, es usarlo solo con una finalidad clara, ¿no? Que respondan a una necesidad de la obra, no a una necesidad mía, ¿no? de soltar cosas por ahí. Yo admito que me divierto mucho con ese tema de la autoficción y la autobiografía y me encanta utilizar material que me pasó, pero verlo ganar como otra
otra textura, o hasta cambiarse tan distinto que yo ya no me veo ahí. Eso es muy importante para mí. Lo que no creo es en la posibilidad de contar lo que pasó. Eso para mí no existe y no es interesante. Siempre creo mucho que siempre hay una ficción, que somos una ficción. Claro que hay aproximaciones a verdad, hay cosas más verdaderas que otras, pero no creo que hay una verdad sobre nosotros, o sea, que nosotros no la podemos narrar. Eso es entonces no lo vivo eso como algo malo, al revés, es un pretexto para expandir la literatura hasta niveles de mentira muy imaginativos, y yo uso todo mucho entre la imaginación y lo que pasó realmente. Ese último libro creo que siempre trabajé así, usando hechos reales y muchas cosas que yo pongo porque sí. Pero en ese último libro, que ya es el cuarto, es donde realmente creo que conseguí un equilibrio más interesante entre cosas que son realmente verídicas y mucha imaginación, hasta porque tiene mucha alegoría, cosas no verosímiles, mucha metáfora, todo eso. La historia del H, yo ya decía que ese último libro es la convergencia de muchas cosas que yo quería hacer al mismo tiempo, y una era entender, porque desde niña me enseñan a poner un H en mi nombre, pero toda mi familia, o sea, de mi papá, mi nombre en realidad en mi carnet no tiene H. Pero yo desde pequeñina, como 6 años, en esos dibujos muy sencillos, está ahí mi nombre con H. Yo crecí así, sabiendo que mi nombre tiene H. Y es algo muy raro en mi familia, que yo fui a preguntar a mi papá y me decía, no, eso son cosas de tu mamá. Y yo voy a mi mamá y decía, ni siquiera en mi nombre, habla con tu papá. Y yo estaba como, pero ¿cómo enseño una...? Y tampoco mi hermana lo usa. Así que en toda mi familia, yo soy la única que pone el H. Y claro, había ese otro ramo de la familia donde está René, que son todos artistas de alguna forma, y todos tienen el H. Y eso, claro, es una tensión de donde nace la parte más umbilical del libro, que no habla de mí nunca. En el último cuento, yo les llamo la historia de un sonido mudo, que es, claro, porque es un amigo mío, eso la broma que estás teniendo una crisis entre Joana Bertolo y Joana Bertolo, porque en realidad no cambia nada, pero yo necesitaba saber. Y hizo mucho, claro, conocí mucha gente, hizo mucha investigación, y al final no tenía una teoría, como no sabía por qué. La gente me mandaba de un lugar al otro y yo nunca entendí dónde viene ese mío H. Y lo que hizo fue lo que me sirve en la literatura, lo que hago siempre, es que les escribí yo la respuesta. Y ese último cuento del libro es eso, es mi teoría altamente baseada en el nada sobre lo que pasó. Muy bien, ya para finalizar, en toda entrevista hay alguna pregunta que os gustaría que os hicieran, nos han hecho. ¿Qué os gustaría que os preguntaran y qué respuesta queríais darle a esa pregunta? La verdad es que no se me ocurre nada, estoy sorprendido. No, existe algo más que quieras decir y tal, pero realmente es una pregunta, digamos, a la cual yo puedo responder, ¿no? Así adecuadamente, incluso con un cierto lucimiento, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues la verdad es que no se me ocurre nada. Sí, estoy muy encantada con las preguntas. Estoy muy satisfecha y no, creo que de momento no me surge nada, ¿no? Entonces, mientras piensan una posible pregunta, pasamos al público si quiere hacer alguna pregunta. Están como vosotros, creo yo. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, de lo que sea. Bueno, yo voy a comentar dos cosas. Una, que yo nunca me acabo de creer en los escritores cuando dicen esto yo lo invento.
¿no? O sea, yo siempre pienso que hay bastante más del escritor mismo en la obra, porque a veces las cosas están contadas tan minuciosamente y son percepciones tan pequeñas que yo siempre pienso, esta persona lo vivió. Cosas, porque si no, no sería capaz de desmenuzar esta percepción así. Yo no sé, en vuestro caso, leí cosas de los dos, ¿no? Sí. Y sí. sí, esa sensación la he tenido. Bueno, He tenido, aquí es él, ya. o aquí es ella, ¿no? No sé. Pues no es ningún piropo eso. Bueno. Ya diría, ¿no? Pero bueno, no, porque a veces me pasa leyendo algún libro, bueno, de hecho, formalmente incluso en el libro de una amiga, había una parte que claramente no me convencía y no me rechinaba un poco, y se lo comenté y me dijo, pues es que esto me pasó realmente, ¿no? Y desde entonces siempre pienso, cuando veo algún libro o una novela que no me convence, o porque lo veo demasiado forzado o traído por los pelos, pienso, esto debe ser que le ha pasado de verdad. Y creo que tiene que ponerlo en el libro, ¿no? Por supuesto que inventar nadie inventa nada, ¿no? El Monterrey que el escritor lo que hace no inventa, sino que reúne, ¿no? Lo que ha visto, ya está. Y yo creo que es lo que hacemos todos. Nadie inventa nada, ni siquiera los que escriben ciencia ficción inventan, lo que hacen es desarrollar a partir de cosas que conocen, ¿no? Hace relativamente poco volví a ver Blade Runner y vi que tanto futuro y tanta cosa y tanta proyección y la gente iba a una especie de cajeros automáticos para llamar por teléfono, ¿no? O sea, todo el tiempo digo, bueno, pues ¿qué pasa? Que partían de los elementos que tenían, ¿no? O sea, no inventar, yo creo que efectivamente nadie inventa nada, pero lo más interesante sería que la gente no te viera ahí constantemente. De hecho, a mí me pasa cuando, incluso amigos hablando de libros, cuando tú vas a no sé dónde, vas, cuántas veces, no, pero como que yo no, por favor, la persona en cuestión, ¿no? Que además ni siquiera se llama como yo, por ejemplo, en la Isla del Tesoro tú no puedes decir de Stevenson, vale, yo creo que esto le pasó a Stevenson, ¿no? Porque claro, es un libro tan perfecto y una obra tan insuperable y es tan verdad que no piensas en que nada de eso le hubiera pasado a Stevenson, ¿no? En mi caso, creo que a veces incluso en el proceso de disfrazar o de ocultar o de machembrar la realidad es donde por error pues puedes dejar más pistas, ¿no? sobre lo que tú has vivido. Pero bueno, también como tenemos tanta información sobre todo, sobre el autor, sobre la vida en general, creo que es fácil pensar eso, no sé nada. Sí, yo estoy muy de acuerdo porque igual creo que un escritor nunca puede no escribir sobre sí mismo, porque ya en la elección de los temas, de la perspectiva, de lo que va o no va a decir, ya se está proyectando. Y como dije antes, a mí me encanta trabajar sobre cosas que sí me pasan o que escucho o que yo uso todo, lo que leo, lo que me cuentan, lo que imagino, pero no me interesa mucho esa parte confesional, hasta porque me doy cuenta que me pasan cosas que si yo como a toda la gente, si yo las contara exactamente como fueran, no serían creíbles. Porque nos pasan a todos cosas inacreditables. Creo que ese cliché de la realidad es más increíble que la ficción. Yo lo siento muchas veces que hay me encanta sentir que la realidad es una plasticina y que nosotros como escritores podemos brincar con eso y moldarla y sí. Así que lo uso, lo pongo mucho ahí, y también hay la oportunidad de encarnar o visitar experiencias que no. Yo me encanta escribir en la mirada de un hombre y mi segundo romance, El Bulago Beso, es mucho sobre la maternidad y yo no tengo hijos. Así que, claro, y el primero es en Ucrania, en la Segunda Guerra, donde yo nunca estuve. Así que claro que hay la oportunidad escribiendo de irte a donde no te irías en tu biografía, pero claro, siempre te metes ahí con lo que conoces, hay una mezcla por ahí. Yo
No sé si hay más alguna pregunta. Mira, has dicho dos palabras que te define como eres, porque has dicho escalofrío y pudor, y es tu fondo de respetar a los demás por no querer escribir lo natural, sino que quieres hacerlo ficción, lo que en realidad tú lo vives. Creo yo, no sé, me encantaría leer algún libro tuyo, o sea que ojalá lo planeemos. Y a ti también, porque Pedro la ha dado un poco mordedor. Ya has hablado mucho del dinero y me parece que no te importa nada. Hombre, hay que vivir. No, cada vez más. El dinero es esencial, pero yo creo que un escritor escribe algo más que por dinero. No, claro, por supuesto, pero me refiero a muchas otras cosas que hago por dinero. Mi hermano mayor era poeta y escritor, y se han editado las obras cuando ha muerto, porque él no quería que se editaran, no las soltaba, y se las han editado después de muerte. Claro, no, yo por supuesto creo que el dinero, sería maravilloso decir que escribo por dinero, ¿no? Y sería lo más honesto y una cosa de lo más coherente. No, lo que quiero decir es que el dinero me importa mucho, que me importa mucho, por supuesto creo que importa en las relaciones que la gente establece unos con otros, y que por supuesto forma parte de mi vida, y que muchas cosas que rodean a mi trabajo como escritor tienen que ver con el dinero, ¿no? Por ejemplo, dar clases, todas esas cosas me producen una cierta satisfacción, pero básicamente es la satisfacción económica, ¿no? La que importa, sí. No, y además soy muy tacaño, o sea... ¿En serio? Vale. Muy general, Joana ha hablado antes en cambio de que sería casi que no hubiera dinero de por medio porque te daba más libertad para escribir. Que por lo cual está bien esta complementariedad. Pero a mí me interesaba en un lugar casi sagrado como este de los libros, plantear un tema. En los últimos años se debate mucho sobre conceptos como cultura, literatura, si está sucediendo un cambio de paradigma en la valoración de esos conceptos. Joana, te has referido antes un poco al vértigo que te producía a veces una cierta angustia, no saber si tenías lectores. Me interesaría saber vuestro punto de vista un poco sobre estos conceptos, cómo vivís esto, si creéis que estáis en un mundo de la cultura, de la literatura realmente en decadencia, o creéis que vosotros y otros como vosotros pueden hacer con vuestra creación que ese apocalipsis que cada poco se renueva y se dice esto es el final de la novela, el final de la historia, el final de la cultura. ¿Realmente qué relación tenéis con estos conceptos y cómo vivís esa relación con conceptos, con culturas? Realmente la sociedad está valorando, como en otros momentos, esos términos con los escritores, si es el lector, el creador. Bueno, yo creo que también depende de con quién nos comparemos, claro, porque da la impresión de que la vida de los escritores y la presencia de la literatura hubiera sido una cosa masiva y brutal durante a lo largo de los siglos, y no lo ha sido hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por supuesto, soy bastante pesimista y creo que todo esto va a desaparecer, que todo, bueno, dentro de poco solo habrá árboles en el mundo, en el mejor de los casos. Eso sí, si desaparece la raza humana antes, ¿no? Que sería lo lamentable, ¿no? Porque si no, desaparece el planeta de golpe. Entonces, pero creo que sí, que desaparecerá, y creo que lo veo un poco parecido a lo de las pensiones, ¿no? O sea, yo egoístamente pienso, bueno, al momento estoy aquí, por lo menos pues hago mis cosas y trabajo y publico y tengo una vida literaria y una vida sobre todo alrededor de la literatura y que me satisface, pero dentro de poco esto dejará de existir. Y ya está, pues como las pensiones, mientras estas existan, pues está bien, y oye, y la gente que está cotizando, pues que siga hasta el final, a ver qué pasa dentro de 40 años o de 100, ¿no? Pues que sea lo que Dios quiera, la verdad, es más o menos lo que pienso, ¿no? Yo me mantengo entre idealista y ingenua, no sé, es verdad que necesito mucho creer que lo que hago, lo que hacemos los artistas en general, la cultura, las bibliotecas, todo eso, que son lugares de resistencia y que sí hacen diferencia. Si yo no creo en eso,
tampoco salgo de la cama por la mañana. Para mí es muy necesario. Pero claro, la angustia y la crisis viene de mirar el mundo y el realismo de entender que también todo eso es una burbuja muy pequeñita de gente y que hay una mayoría que a veces, ¿cómo decirlo? Hoy hablábamos eso de lo poco que se lee y de lo malo que se lee. Y también hablaba yo en esa conversa al almuerzo de cuánto me impactó sentir en esas elecciones hace un mes en Portugal, que toda la gente que yo conocía, todo mi mundo, iba a votar en un partido, y yo pensé, eso va a ser el cambio, y ahora, y me sentí muy esperanzada, y al final ese partido ni siquiera eligió un diputado. Y yo me di cuenta de que vivo en la burbuja de la burbuja de la burbuja de la burbuja. Y eso, claro, al final del día, para quién estoy escribiendo y de qué sirve. Pero al final no son los números lo único criterio del suceso, y si uno de mis libros alcanza a una persona y ya le pone a pensar sobre ciertas cosas, ya está. Y uno tiene que, a mí me toca escribir, es lo que al final del día puedo decir. Pero claro, me gustaría mucho que la cultura tuviera un otro rol y que la gente ablandase para pensar en dónde estamos yendo y todo eso, pero no es lo que está pasando. Pero uno no puede desistir, creo, de la parte idealista. Y ya para cerrar, ¿no? Que porque no desistimos, ¿no? Y mañana hay más, a las 11 estamos aquí, leerá Joana, leerá Fernando, nos presentarán también los artistas un poco lo que van a hacer a la tarde. A las 7 otra vez estamos aquí con más cosas, exactamente por eso que no desistimos. Como hablamos también mucho de cuestiones económicas, Joana, he traído algunos libros para vender. Fernando lo puede encontrar en cualquier librería aquí de Salamanca. Agradecerles mucho a vosotros por estar ahí, agradecer a los autores y a Julia por partilhar este momento conmigo. Muchas gracias y hasta mañana.